Un cordial saludo para todas y para todos. Es muy grato dirigirnos desde la Corporación Excelencia de la Justicia y lo que hace del suscrito en calidad de su director, pero en esta ocasión en particular para dar curso a uno de nuestros programas más ambiciosos, el tema de las cátedras magistrales. El tema que precisamente concita el interés y que espero pueda ser de utilidad es el del recurso de anulación contra el laudo arbitral. Dicho lo anterior, podríamos entonces, en primer lugar, discernir qué entendemos por un medio de impugnación. Y desde luego, como idea central, nos viene que son o es un mecanismo de defensa, de saneamiento a disposición de los sujetos procesales y que tiene desde luego una finalidad específica, es oponerse parcial o plenamente a una providencia judicial o intentar contrarrestar sus eventuales errores en la sustanciación o en la definición litigiosa para efectos de lograr su revocatoria total o parcial. Debemos señalar de manera muy clara, como también se ha dicho en materia doctrinal, que generalmente el término recurso implica y está ligado al concepto de regresar. Es un recorrer, al decir de Couture, o correr de nuevo el camino ya hecho. Y eso supone que otra autoridad en principio u otro organismo pueda examinar esas resoluciones previamente adoptadas. En todo caso, esos medios de impugnación suponen necesariamente una contradicción frente a una actuación que generalmente, como sabemos, tiene rango judicial, pero que también puede incumbir aquellas otras vías que dispensan resolución de controversias, como acontece con el arbitraje. Y eso se hace con un claro cometido procesal, y es que se vuelva a discernir o revisar la materia ventilada. En últimas, entonces, podríamos decir que el impulso de esos instrumentos, de esos medios de impugnación, tienen por objeto o finalidad específica una rectificación de esa resolución dictada por parte del mismo juzgador, caso en el cual en términos generales hablamos de una reposición, o también que tenga una subida, una alzada, para que sea un órgano superior jerárquicamente hablando el que pueda revisar esa actuación. Esos medios de impugnación, también es oportuno señalarlo de cara a lo que veremos es el recurso de anulación, se concretan en unas vías legítimas que gozan de reconocimiento legal, hacen parte de un proceso, de un trámite como tal, y que son además mecanismos para conjurar esos errores o están en todo caso orientados a remediar ese agravio de una providencia que se considera injusta, ilegal o, por qué no decirlo también, anómala. Dependiendo desde otra perspectiva de ese acto que se busque conjurar, esos instrumentos de repudio procesal o vías o mecanismos de impugnación poseen un ámbito de acción más o menos amplio. Y entonces, en orden a que se establezca una facultad específica de la autoridad que conoce esa revisión para surtir desde luego un examen material o de fondo, o en orden a que simplemente se verifique que no se hubiera quebrantado un presupuesto procesal formal. Y dependiendo de esa actuación y dependiendo de esa finalidad y dentro de ese contexto, podemos catalogar que existen dos tipos de recursos o de mecanismos de impugnación que tienden, en todo caso siempre, a corregir esas resoluciones por haberse supuesta o presuntamente originado en una equivocación en el juzgamiento. Entonces, si hablamos en primer lugar de aquellos que tienen esa finalidad total de buscar una revisión sobre el fondo del asunto, es cuando se producen entonces la eventual posibilidad de revocar errores in iudicando. Pero si de lo que se trata en particular es atacar concretamente hierros específicamente de procedimiento, no en el fondo sino en el trámite, hablamos entonces de tratar de conjurar errores improcedendo. Esa definición es particularmente importante, pero a la par de ella hay otras clasificaciones. También se ha dicho que
los recursos o los mecanismos de impugnación tienden a distinguirse en su alcance dependiendo si se limitan o no al ejercicio de causales taxativas, de motivos específicos. Y desde esa perspectiva también podemos hablar, en torno a los recursos, de una tipología entre los ordinarios o los extraordinarios. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los primeros dan lugar a la expedición de un pronunciamiento con arreglo a derecho, es decir, tienden a sustituir de forma plena la resolución impugnada. Los segundos, los extraordinarios, contrario a los ordinarios, específicamente tienden a un examen concreto para no buscar cosa distinta a la nulidad de la decisión que se busca reponer. Entonces tenemos en claridad dentro de esa noción, los primeros, los ordinarios, trascienden y buscan la sustitución de la providencia anómala. Los segundos no buscan esa sustitución, sino específicamente la revocatoria de ese acto presuntamente irregular en materia procesal. Por regla también común, los primeros, quiere yo decir entonces los ordinarios, habilitarían esa revisión integral de la materia del proceso, incluso sobre la forma, concretamente cómo se aplicó el derecho en esa resolución de esa controversia. Mientras tanto, los otros, los extraordinarios, están dirigidos concretamente a censurar un tipo de errores determinados, unos errores típicos, unos errores que también vienen a denominarse causales y que no abren o dan lugar a una segunda instancia ni a la revisión o un reexamen de esa controversia planteada, sino, como antes decíamos, de manera coherente, lo que buscan específicamente es su revocatoria. Esos límites y esas distinciones que anteriormente vimos frente a la taxonomía de los mecanismos o de los medios de impugnación es trascendental para irnos metiendo en el tema de fondo en materia arbitral, porque es claramente evidente señalar que en este sector, en esta materia, los recursos establecidos contra el laudo arbitral o la sentencia de fondo de los árbitros no hacen propicio una revisión de fondo del asunto, no dan lugar a un nuevo juicio por parte de esa autoridad que conoce el recurso de anulación. En el arbitraje, entonces, claramente lo podemos decir como además un criterio formal, que ese recurso se caracteriza por ser un recurso extraordinario, está atado a unas causales determinadas y también debemos decirlo, resulta procedente frente a los errores, entonces improcedendo. ¿Qué quiere yo decir? Que en el arbitraje la anulación, ese medio procesal de impugnación, posee un alcance absolutamente restringido y la persona que interpone ese recurso no puede pretender por esa vía una nueva resolución. Se concreta entonces a una finalidad específica: invalidar la decisión definitiva de la controversia que ha sido instaurada o promovida por árbitros. Estos primeros comentarios sobre los recursos y obviamente lo que hace en cuanto a la institución arbitral y la institución del laudo son fundamentales, en todo caso siempre teniendo como premisa fundamental la noción de la cual se parte para calificar el laudo arbitral. ¿Qué es un laudo arbitral? El laudo arbitral no es nada distinto a que la decisión de fondo mediante la cual los árbitros resuelven una controversia. De hecho, en algunos hemisferios y en algunos países, como acontece, también se homologa, se asimila el laudo arbitral a una sentencia judicial. Concluyen, por lo tanto, un juicio. Y por ello se ha dicho que ese laudo es equivalente en el orden jurisdiccional a una sentencia. Pero más allá también de lo claramente conceptual, el laudo posee un evidente efecto instrumental y es dirimir de manera, si se quiere, vitalicia y cierta una específica controversia puesta en conocimiento de un tribunal arbitral. La finalidad entonces y el objetivo y la motivación de ese laudo fluye
porque se impone que él tiene que tener como precisamente instrumento fundamental que lo es, tiene que tener esa finalidad de poner punto final a una controversia que ha sido sometida al conocimiento de árbitros. Es decir, en últimas, debe rendir un tributo a la cosa juzgada y conjugar desde luego la estabilidad jurídica para impedir la prosperidad de alguno de los medios de impugnación en su contra. Digámoslo así, el arbitraje termina siendo tan útil como obviamente el laudo que se emita para resolver una controversia. Y en la medida que ese laudo resulte blindado, ajeno a esas causales que, como veremos a continuación, permiten el empleo del recurso de anulación, mejor y mayor el beneficio, porque prestará la conjunción fundamental de servir a la resolución de la controversia. También debemos decir que, aparejado a lo anterior, el laudo tiene un efecto determinado y un carácter específico, el carácter vinculante. ¿Y cómo se concreta? Obviamente ese carácter se concreta cuando el laudo logra superar lo que llamaríamos el test de legalidad. Quiere decir, cuando el juez de la anulación, una vez verificado en el recurso las distintas causales, no muta su contenido ni lo altera, porque encuentra que ese mismo laudo arbitral satisface ese examen, no incurre en ningún vicio de aquellos que hacen que se promueva la anulación del laudo arbitral. Por eso lo diríamos también, los árbitros, quienes fungimos en esa muy importante tarea, tenemos una obligación sustancial, insoslayable, y es precisamente minimizar, además de emitir un laudo que tenga un efecto jurídico, es minimizar o evitar el menoscabo de la integridad jurídica de ese laudo para concurrir eficientemente con ese mandato que nos ha sido entregado al resolver un litigio. Liguemos lo dicho a la lógica para decir que la declaratoria de invalidez, la anulación de un laudo, supone varios elementos que obviamente son complejos. Una innecesaria pérdida de tiempo y de recursos para las partes, pero desde luego también un desgaste para el arbitraje y, si se quiere, de manera fundamental, que se irrumpe contra ese objeto misional del arbitraje y que no puede ser uno distinto a dirimir ese asunto específico de manera permanente, de manera continua, para concretar un principio fundamental también del arbitraje, la intangibilidad de los laudos. Y vamos a señalar también, en complemento de lo dicho, que el conocimiento de los medios de impugnación de los laudos, que es específicamente el recurso de anulación, cabe en algunos otros horizontes o países el recurso de amparo, lo que también se denomina acción de tutela, pero en lo que hace en particular de esta conversación nos ubicamos concretamente en el recurso de anulación para decir que ese recurso, como pasa de antaño en todas las legislaciones, el conocimiento de ese recurso se delega a la jurisdicción y entonces nunca conocen de estos recursos por vía de una eventual retractación el mismo tribunal que dictó el laudo, es decir, no acontece que sea el tribunal arbitral o los árbitros los que absuelvan el recurso de anulación que se promueve contra su laudo, o que tampoco exista un recurso de reconsideración en ese sentido frente a la misma instancia arbitral, si se quiere una instancia superior como las cortes o comités de arbitraje, sino que específicamente se entrega esa competencia en lo que hace de la anulación en los jueces y, en términos generales, en la jurisdicción. Y vamos a decir también, como otro elemento específico de esa fisionomía, que ese recurso de anulación en materia arbitral procede exclusivamente contra los laudos o contra, claro está, las providencias derivadas del laudo, como suelen ser las de corrección o complementación o adición, pero no contra determinaciones distintas de un tribunal arbitral. Por ejemplo, aquellas que se emiten mediante providencias y que incumben a veces también al carácter de autos. Para esos, como bien sabido se tiene, el recurso es el recurso de reposición y ahí sí se instaura ante los mismos árbitros para que sean ellos los que absuelvan
ese recurso. Pero no acontece ello con la anulación, que conoce un ente distinto y que además tiene rango o carácter judicial o jurisdiccional. En todo caso, compartiendo ese escenario prácticamente cotidiano, indiscutible, que frente al laudo arbitral exista la posibilidad de interponer, de formular el recurso de anulación, debemos señalar que un sector arbitralista aduce que esa naturaleza contractual de la cláusula arbitral debería emancipar de revisión el fallo de los árbitros o el laudo. Y entonces, dentro de esa premisa, se diría que no existiría la posibilidad de impugnar el laudo. Cosa distinta, claro está, es lo que a veces acontece, sobre todo en el ámbito del arbitraje internacional, donde las partes tienen la posibilidad de renunciar a interponer a futuro ese recurso de anulación. Pero la mayoría de las legislaciones tienen por entero reconocido y que si lo que se persigue es concretamente que eventualmente exista esa posibilidad de revisión por unos motivos determinados, ello se haga interponiendo ese recurso ante los jueces, buscando esa tutela judicial efectiva, y por ello debemos decir entonces, para dar gusto dentro de una tesis mixta, que son dos cosas distintas la sumisión del arbitraje, la sumisión por supuesto de las partes al arbitraje, aquellas no puedan interponer ese recurso, aquellas puedan renunciar al mismo, o a que también exista un mecanismo, si se quiere, restringido, concreto, como mecanismo de control a la actividad arbitral. También podemos decir que los medios de control de los laudos arbitrales no poseen cotejo con los medios impugnatorios de las decisiones que profieren los jueces, y que obviamente este recurso tiene predefinido, claramente predefinido su ámbito de acción, y ellos tienden a originar un evento distinto al que encausa los otros tipos de procedimientos y los otros tipos de recursos. Dentro de ese contexto, los recursos y el recurso específicamente, por antonomasia, la anulación frente al fallo arbitral, se soporta en esa revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales, pero dentro de un espectro claro, específico, concreto, que no muta, y eso es evidente decirlo, a la instancia judicial de revisión en una vía ordinaria de impugnación o de apelación, como para dar lugar a un nuevo juicio, sino, como lo veremos, postulando otro carácter distinto. Entonces, como otra conclusión específica, podemos decir que la actuación arbitral, claro que está llamada a respetar ciertas reglas, y lógicamente, si se desacatan ellas, proceden entonces esos supuestos impugnatorios, ese recurso que es el recurso de anulación. Pero no quiere decir ello que la autoridad judicial que revise ese recurso y de cara al laudo pueda valorar materia distinta a lo que le asigna la ley, y que por lo general excluye la posibilidad de poder hacerle una revisión de fondo o revisar la forma como se aplicó la norma sustantiva. Es cierto que la justicia arbitral, sabido también lo es, está premunida de una agilidad y de una celeridad, que son rangos distintivos del arbitraje, y por ello suena muy acertada la previsión de cara a esas características, que se restrinjan esas posibilidades de que se alargue indefinidamente el arbitraje y que se desfigure, por así decirlo, su esencia. Por eso, si se convocan a los sujetos arbitrales, que son o somos los árbitros, y que además se suponen expertos en esas materias, para resolver esa discrepancia jurídica, es para que ello se haga de manera eficiente, rápida, y la existencia de un recurso también sea absuelta desde esa misma perspectiva, con esos mismos lineamientos temporales, pero además en escenarios específicos y concretos. Estas consideraciones, todas ellas que acabamos de mencionar, nos siguen aproximando aún más en lo que anticipadamente señalamos es la fisionomía del recurso de anulación, y se han concretado en un régimen, diríamos, prácticamente uniforme de ese recurso contra el laudo arbitral.
desde luego con variaciones, si se quiere, insustanciales, imperceptibles, pero procurando siempre la firmeza, el carácter inapelable del laudo arbitral, porque como podemos ver en el ejercicio del derecho comparado, siempre predominan las regulaciones que rechazan esa revisión de la decisión arbitral a la usanza de una eventual segunda instancia. Y entonces podemos también patentar y propalar la tesis que los medios de impugnación contra el laudo, dígase el recurso de anulación, no se erigen en recursos de reforma. Por el contrario, están atados a causales que disciernen claramente o concretamente sobre aspectos centrales y capitales del arbitraje: la llamada arbitrabilidad, la extensión del juicio arbitral, el juicio irregular, el cumplimiento obviamente del debido proceso, desde luego también lo que hace de un encuadramiento específico del tiempo en el que se emita el laudo, y todo ello se surte por el juez de la anulación, encuadrando esas causales frente al motivo de la anulación para determinar si existió ese vicio o esa eventual extralimitación de los árbitros. En tal sentido, también llamamos y podemos decir que ese recurso de anulación en modo alguno puede entenderse que está y tiene la tarea o el alcance de sustituir ese específico laudo arbitral que se repudia por un pronunciamiento eventualmente distinto. Lo que constituye es simplemente un mecanismo, un medio de impugnación que persigue únicamente atacar su validez. Y podríamos entonces, en esa línea de acción, agregar a estas disquisiciones que las causales de anulación del laudo arbitral están centradas, además de ser restringidas, en aspectos generalmente formales, relativos a defectos en el buen entendimiento del convenio arbitral, en cuanto a que se detecten o se detecte la resolución de controversias que no hace parte de ese mismo convenio, o vicios que tienen que ver e incumben al cumplimiento del procedimiento del trámite arbitral. Y de ahí que ese recurso, el recurso de anulación, esté subordinado a la concurrencia de unas concretas condiciones y que imponen para el juez de la anulación también unas contenciones, unas barreras. Al juez de la anulación y a la jurisdicción le está vedado entrar a conocer in extenso del contenido del laudo, o lo que sería lo mismo, reiniciar el debate ya previamente fallado por los árbitros. La casi unanimidad de legislaciones, por no decir que todas, que contemplan este recurso de anulación, lo afincan en motivos bien concretos, motivos tasados de procedibilidad, para asegurar esa intangibilidad del laudo. Y así lo irriga y lo da a conocer la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial, aprobada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional, que habla concretamente que se establecen unos motivos concretos de anulación, y implica una triple escala que no debe ser desatendida. ¿Cuáles elementos son? El control de la existencia y validez del convenio arbitral, el control de la regularidad del procedimiento en garantía del derecho de defensa y de los principios de igualdad, de audiencia y de contradicción, y por último, o en tercer lugar, el control, si es sobre el fondo, ligado específicamente a lo que se conoce como la garantía del orden público. Ese tridente es fundamental para garantizar esa estabilidad de la tarea de los árbitros. Pero también, desde luego, imponen y reafirman unas facultades muy concretas del juez que conoce de la anulación. Ese juez tiene una tarea que está limitada a la verificación de esas causales invocadas y no tiene para ello un entendimiento amplio, sino, por el contrario, una barrera de contención, como antes señalábamos, de interpretación restrictiva. De hecho, también las normas en materia de derecho comparado y los diferentes países establecen muy tajantemente que las autoridades judiciales competentes para conocer de la anulación
no pueden pronunciarse sobre el fondo de la controversia, como tampoco están en modo alguno llamadas a calificar o modificar los criterios o las motivaciones o las valoraciones probatorias o las interpretaciones normativas expuestas por un tribunal arbitral al adoptar su respectivo laudo. No se trata entonces, diríamos así, de una nueva oportunidad para revivir el debate planteado ante el tribunal arbitral. El juez que conoce de esa anulación le está vedado cualquiera de los ejercicios extensivos sobre esa naturaleza. No es juez de impugnación, no es juez de apelación. Es un juez simplemente de anulación que tiene una tarea verificada conforme ese encuadramiento de esas causales y que se hayan conducido debidamente para detectar un eventual vicio del laudo arbitral. También podríamos decir en otras palabras, esos jueces de la anulación deben limitar su misión a cotejar, a comparar esas causales invocadas por los recurrentes con el contenido del laudo. Si detecta, obviamente, conforme a lo que la ley señala en esa materia una incorrección, declarará la anulación. De lo contrario, desde luego, no. Y por eso también que se exija que esos motivos de anulación, ya no pensando en la carga que tiene el juez que conoce la anulación, sino la carga que tiene el que interpone el recurso de anulación, a ese también se le imponen unos motivos específicos. Deben cuadrarse dentro de los supuestos del precepto normativo que se ha consagrado. No puede extralimitarse ni darle aplicaciones distintas. En otras palabras, para el recurrente no es posible subsumir dentro de los supuestos de la respectiva causal materias fácticas distintas, sino aquellas que constituyen ciertamente los cuestionamientos sobre la manera como los árbitros encauzaron esa controversia, generalmente en lo procesal, sometida a su conocimiento. Según entonces lo antes visto, podemos también decir que la interposición, la admisibilidad y la prosperidad, para ligar aspectos todos ellos que convienen a la definición del recurso de anulación, requieren el cumplimiento de unas condiciones. Que se trate desde luego de un laudo en firme, quiere ello decir que frente a él mismo se hubieran agotado las posibilidades de adición, complementación, aclaración. En segundo lugar, que la presentación sea oportuno en los términos de ley. Claro está también, toda vez que así lo consignan la mayoría de las legislaciones, que su formulación se haga por escrito y por lo general también ante el mismo tribunal arbitral. El tribunal arbitral, la única misión que tendrá a ese respecto es recibir el recurso para remitirlo a la autoridad de la anulación competente. En cuarto lugar, que se ciña a causales específicamente previstas. Y por último, que esas causales sean debidamente sustentadas. Cualquier omisión en lo que hace esos requisitos puede derivar en consecuencias desfavorables para el recurrente. Quiere ello decir que ese recurso sea inconducente, infundado o finalmente declarado desierto. Y en lo que hace del aspecto tal vez más trascendente, deberíamos profundizar en un elemento de fondo, y es que mediante el recurso de anulación, a través del mismo, no pueden revocarse las determinaciones arbitrales volcadas a la hora de resolver pretensiones y las excepciones, y que obviamente tienen que ser las que se encuadren específicamente en una causal determinada de anulación. Repitamos aún más para reiterar esa materia. El juez de la anulación no está habilitado para juzgar errores circunscritos, para modificar las determinaciones adoptadas por los árbitros y que pueden tener o dar lugar a una revisión de sus principales razonamientos. Por el contrario, ya sabemos que existe un encuadramiento que se limita propiamente dicho a lo procesal. Y dentro de eso la característica fundamental es cuando existe una extralimitación, supóngase así, de los árbitros en lo que hace
de derivar como asunto arbitrable aquel que no tenga esa posibilidad, porque la cláusula arbitral no puede aplicarse a ese evento. Y ahí encontraremos ciertamente dentro de ese desfase la posibilidad cierta que ese laudo sea recurrido y que obviamente sea anulado. Ese elemento fundamental, esa formalidad de absolutamente todas las legislaciones, o su inmensa mayoría, de suponer unas causales para este tipo de recurso en tratativas, el de anulación, hace que precisamente solo las infracciones arbitrales que se subsuman en esas específicas causales puedan derivar o generar la afectación del laudo. Y desde ahí emerge una noción que nos parece también fundamental, una específica tipicidad, y esa tipicidad se establece en orden a prescribir unas causales o unas incorrecciones o unas infracciones ciertas que pueden generar como sanción la anulación del laudo. El resto no lo sería. Claro, dentro de ese escenario existiría otro tipo de recursos, pues sí, ya lo anticipábamos y seguramente será objeto de otra conversación. Cuando se trata de repudiar el laudo por una equivocación en lo que hace de un motivo distinto a las causales de anulación, existiría en gracia de discusión el recurso de amparo o la acción de tutela para conocer de esos yerros y para reponer esa actuación arbitral. Pero en los límites, en el terreno del recurso de anulación, ello no es posible. Y sí es dable, entonces, en relación con esa mencionada tipicidad de la anulación, que ella tenga una finalidad, o dos, por así decirlo, muy concretas. Una primera, diríamos, del orden material, que hace necesario que existan unos preceptos jurídicos anteriores o motivos que permitan ciertamente atribuir certeza de cuáles son las conductas o actuaciones arbitrales o los yerros de los árbitros incluidos en el laudo que puedan dar lugar a esa declaratoria de vulneración de diferentes aspectos que conciernen al laudo arbitral. Y la segunda, además, aparejada a esa material, es una de forma, que tiene que ver con la exigencia de la real existencia de un yerro que precisamente pueda encuadrarse dentro de una determinada causal de anulación. Ese principio de anulación tan válido, tan fundamentalísimo en materia del recurso de anulación, hace alusión a que el recurrente tenga que describirlo de manera concreta, de manera clara, tenga que darle alcance a ese motivo y verlo ciertamente encuadrado, contenido en el laudo para ser invocado sin ambigüedad alguna. Desde ese punto de vista, esa actuación arbitral que se reprocha tiene que encuadrar a la perfección en un tipo exacto o en una hipótesis normativa de anulación. Y ello se constata en el hecho de que la categoría impuesta a las causales de anulación como conceptos jurídicos determinados permitan de manera inequívoca concluir que se cometió o que los árbitros cometieron un error o que el laudo arbitral está revestido de esa infracción. Y desde ese punto de vista, recordemos, es dable señalar el carácter extraordinario que tiene el recurso de anulación, dado que no permite esa revisión de fondo, sino la revisión limitada exclusivamente a esos motivos tasados. Desde otro punto de vista, también podemos válidamente señalar que la competencia asignada al juzgador, al juez que conoce de la anulación, le impide también aplicar de oficio, bajo suyo, esas causales previstas en el ordenamiento. Por el contrario, es y tiene que ver con una prerrogativa específica, y es que el interesado debe ciertamente identificar y tiene ese deber de alegar y fundamentar debidamente la causal de anulación. Si no lo hace, en un sentido o en el otro, porque la encuadra mal o porque habiéndola encuadrada, habiéndola identifica plenamente en el laudo, tendremos un recurso de anulación inconducente. Por ello es ciertamente claro dilucidar y decir
que si está expuesto ese motivo de anulación del laudo, el solicitante, quien interpone el recurso de anulación, tiene esa carga insoslayable de establecer con certeza y también con claridad dentro de qué causal se configura ese vicio alegado y la correspondiente línea argumentativa de sustento, para que conduzca claramente como una especie de ferrocarril claro la estación a la que se desea llegar, que no es otra que darle paso a la anulación del laudo arbitral o esa declaratoria de invalidez. De lo anterior podemos también colegir que en propiedad esa anulación resultará procedente siempre y cuando se concurra simultáneamente con un universo procesal perfecto. Cuando esas acusaciones frente al laudo o contra el laudo se realicen respecto de una proposición jurídica definida, claro está, en la legislación arbitral como una causal de anulación. Cuando en segundo lugar no se distorsione, no se amplíe el ámbito de acción, el marco de esa causal de anulación objetivamente contemplada. Y cuando el soporte o el sustento, por así decirlo, de esos cargos no se basen en conjeturas, en presunciones, sino que por el contrario tengan un aterrizaje pleno en esa materia. Y todo esto tiene sentido si se parte de un presupuesto que es en este momento indiscutible, y es que la competencia del juez de la anulación se rige también por un principio, el principio dispositivo, y ese principio supone que el solicitante tiene esa carga de establecer de manera muy precisa cuál es la causal que configuraría esa anulación. De otro lado, también específicamente, y como antes lo señalábamos, que esa causal se encuentre concreta, se patente en el laudo arbitral y desde luego que se establezca ese nexo entre lo uno y lo otro para derivar de ahí la anulación. Y por eso, dentro de ese principio dispositivo, la tarea del juez de la anulación es corroborar si ese presunto hierro alegado y originado, supongamos, en materias ellas como que se quebrante el procedimiento arbitral o que se extienda más allá la potestad atribuida a los árbitros, si se encuentra un otro factor que concurre, pues dará cuenta, desde luego, a la anulación del laudo arbitral. Conviene entonces señalar y puntualizar aspectos ellos muy evidentes. El sustento del recurso de anulación va a tener certeza, va a tener éxito cuando encontremos elementos insoslayables, que ese vicio que se achaca corresponda a ese motivo de anulación, que ese cargo también de anulación se ampare en ese encuadramiento y no en meras conjeturas. Y tercero, que se pueda concretamente y de manera muy clara evidenciar lo anterior. Vamos a decirlo de otra forma, ese principio de tipicidad en este recurso, en el recurso de anulación, hace alusión a una obligatoria descripción de manera expresa de los motivos que dan lugar a recurrir el laudo, o en otras palabras, también digámoslo así, invocar sin ambigüedad que la actuación arbitral objeto de reproche se encuadra claramente en una hipótesis normativa de anulación. En términos entonces generales, el recurso de anulación ostenta una naturaleza, claro, extraordinaria, porque no puede homologarse al de apelación ni al de impugnación, porque incumbe concretamente a una revisión específica, no una revisión de fondo, no una revisión amplia, no una revisión sobre los motivos sustanciales que amparan el laudo arbitral, sino que se aterriza esencialmente sobre esa competencia arbitral y sobre los aspectos formales del procedimiento arbitral. A la anulación, entonces, le está asignada una tarea, si se quiere, menos amplia, una tarea concreta, particular, y es un examen finalmente procedimental sobre esa
decisión arbitral. La anulación entonces, para decirlo de manera aún más reiterada, se sustrae del análisis de las cuestiones de fondo que hayan sustentado la determinación del laudo y por el contrario predica para ese juez de la anulación declarar ese hierro en particular que vicia esa actuación y que adicionalmente tiene como motivos fundamentales esos de los que ya hemos venido hablando, que se quebrante el procedimiento. El arbitraje es al final del día un procedimiento, es un trámite y tiene que velar por esa rigurosidad, o que exista también esa extralimitación de la potestad que se atribuye a los árbitros. Ya sabemos que las materias arbitrables no son todas. En algunas legislaciones partirán de la base de lo que la ley defina como arbitrable, pero en uno o en otro caso, así no exista una ley que precedentemente así lo obligue, existirá un elemento fundamental, la anuencia de las partes, que la cláusula compromisoria, que el pacto arbitral dé lugar a esa extensión. Entonces también dijéramos así que en los anteriores términos esa tipicidad del recurso de anulación conlleva a que solo el pleno ajuste o encuadramiento de esos presupuestos antes detallados generen indefectiblemente la convocatoria de esa causal de anulación y por qué no dijéramos también su éxito. Y desde esa perspectiva, el juez de la anulación lo que hace es una subsunción del acto arbitral frente al tipo previsto en la ley como una causal para ahí derivar la anulación cierta o por el contrario la no anulación. Dicho lo anterior, también emerge otro concepto fundamental del recurso de anulación, y es que en la gran mayoría de legislaciones también se obliga a un agotamiento previo, unos requisitos formales previos, unos requisitos de procedibilidad previos que se establecen como condiciones especiales para la procedencia de algunas causales de anulación. Habrá otras ligadas, claro está, al momento en el que se emite el laudo o al laudo mismo, pero hay unas que deben alegarse previamente en la instancia del tribunal arbitral a efectos de que su formulación posteriormente no sea inane. Esa noción dentro del recurso de anulación y esa introducción de recursos de procedibilidad persigue también varios fines. Primero, concretan un deber fundamental en lo arbitral, el de buena fe y el de lealtad procesal, que la parte que conoce de un eventual hierro tenga la necesidad de declararla o solicitar su declaratoria de manera automática para no guardarla, para no tener ese eventual as bajo la manga para si en caso de que el laudo no le resulte favorable, entonces interponer la causal. Supone entonces que la omisión, en caso de no hacerlo, purgue ese eventual hierro bajo esa consideración fundamental del requisito de procedibilidad. No se puede sorprender posteriormente ni a la contraparte ni al tribunal arbitral con una argumentación que válidamente la ley exija que debe ser de conocimiento arbitral para que eventualmente pueda reponerse la misma. Pero de otro lado también diríamos que tiene que ver con la garantía procesal para efectos de que el arbitraje no se convierta en un litigio infructuoso, sino que obligue a la parte que conoce de un motivo de anulación que lo ponga de presente para que él mismo sea diligente, no exista una desidia que a futuro pueda premiarse. Y por eso es bien válido que las legislaciones establezcan esos requisitos previos que se deben agotar si se quiere interponer a futuro una eventual causal de anulación. Dentro de ese escenario, la procedibilidad de la anulación está supeditada a esas formalidades previas, a esos requisitos de procedibilidad que deben ser agotados para que la interposición de la anulación sea exitosa. Y por ejemplo, encontramos en muchas legislaciones que solo podrá alegarse en anulación causales como la invalidez absoluta del pacto arbitral, como por ejemplo la ausencia en el decreto de pruebas, siempre y cuando ellos hayan sido o ellas como causales hayan sido previamente puestas en conocimiento de los árbitros que tendrían eventualmente la posibilidad pasada de haber purgado esos vicios o esos hierros.
Estas previsiones se han diseñado en cuanto a requisitos de procedibilidad para que las partes que concurran al trámite arbitral denuncien claramente esas infracciones en su momento. Y sí, va ligado a un aspecto fundamental, el de la agilidad del trámite arbitral. Y además consulta pautas legislativas de varios hemisferios para poner de presente que la parte diligente tiene que actuar de forma activa en materia arbitral, no solo en lo que hace la defensa de sus derechos, claro está, sino también en lo que hace la posibilidad de vislumbrar una futura interposición de la anulación para que los árbitros puedan, si es del caso, conjurar esa actuación. Desde luego, ello concurre, como antes señalábamos, en aquellas causales que tienen que ver con el trámite arbitral. Habrá otras frente a las cuales no se puede obligar a la parte recurrente al hacer notar o al haber hecho notar esos elementos a los árbitros, porque ellas serán notorias una vez se emita el laudo. Dijéramos entonces también, conforme a lo anterior, que después de visto esa fisionomía fundamental del recurso de anulación, podemos detenernos, si se quiere, en dos de las causales que cotidianamente más se encuentran o se ejercen para tratar de anular el laudo arbitral. Y uno de ellos atiende a la derivada de las anomalías en el recaudo de las pruebas, en la fase instructiva, en la fase probatoria. Y a ese respecto podemos bien indicar que el arbitraje es un procedimiento, ya lo decíamos, y como procedimiento, como trámite, debe predicarse en el mismo de manera permanente el derecho de defensa de los sujetos procesales. Y ello incumbe, entre otras, a lo que tiene que ver con el ejercicio del recaudo de las pruebas, con haberlas solicitado, en el caso del convocante, en su solicitud de convocatoria o en su reforma, y para el demandado, en el término también concedido para contestar la misma, o si eventualmente contrademanda o presenta una demanda de reconvención. Las pruebas pedidas en esos actos procesales deben ser evacuadas debidamente por los árbitros. Ahondando en esta cuestión, pudiéramos decir que la expresión de la realización plena de esa garantía del debido proceso en materia probatoria se verifica si además no solamente se le dio a las partes la posibilidad de presentar y solicitar esas pruebas, sino que también tienen desde luego el derecho a que ellas se practiquen, se recauden, y ello es connatural a todo tipo de procedimiento, incluido el arbitraje. Teniendo en cuenta ello, también podemos decir que esa causal específica en lo que hace de lo probatorio se podría, y así lo consignan la mayoría de legislaciones, en dos eventos en particular. Si es cuando existe una omisión en el decreto de la prueba o la omisión en la práctica de la prueba decretada. Observen ustedes, omisión en el decreto de la prueba quiere ello decir la prueba se solicita pero no se decreta por el tribunal arbitral, o el segundo supuesto, la prueba se solicita, se decreta por el tribunal arbitral, pero el tribunal arbitral no ordena su práctica. Pero además de esos dos elementos o de esos dos motivos, también se requieren otros supuestos, otras hipótesis para que se origine la invalidez del laudo arbitral vía esta causal. Y es que esa omisión incida en el laudo arbitral. Quiere ello decir que sea significativa, trascendente en el desarrollo en la escena procesal y en la escena probatoria, por cierto, para que pueda ser alegada a futuro como un vicio contundente. Y desde luego también, volviendo a los requisitos de procedibilidad, que el interesado haya reclamado esa anomalía, la falta de práctica o la falta también de declaratoria de prueba en los tiempos debidos, y que si eventualmente ello haya pasado, que esa omisión se haya surtido, ello sea fruto de una decisión que no goce de fundamento legal, porque claro está, podrían los árbitros determinar en un caso en los cuales se han podido solicitar múltiples declaraciones o múltiples testimonios, prescindir de algunos de ellos cuando exista debida o suficiente ilustración. Por ende, también es muy importante el requisito que esa actuación de los árbitros se haga o se surta sin ese debido sustento legal.
Desde esa perspectiva pueden identificarse varias hipótesis en las cuales, a pesar de que exista esa omisión probatoria, no entonces se dé alcance a lo que establece la ley procesal o la ley procesal arbitral o la ley arbitral para esa finalidad. Supongamos algunos de sus ejemplos. Si advertida esa ausencia o esa falta de esa prueba, la parte interesada no formula ante los árbitros el reproche debido, el reclamo, para que se corrija esa actuación, se subsane la misma, o que también esa prueba no tenga carácter concluyente, o que teniendo el carácter de prueba, los árbitros simplemente determinen que esa prueba es innecesaria para la resolución de la controversia, gozando ello del debido sustento legal. En todo caso, dicho lo anterior, frente a esa específica causal ligada al tema probatorio, podemos profundizar en dos premisas esenciales para la procedencia de ese motivo de impugnación del laudo. El primero es frente al carácter significativo de esa prueba omitida, de esa prueba que se eche de menos en el laudo. Ahí se ha dicho por parte de la jurisprudencia que una prueba significativa es aquella que tenga incidencia en la anulación, o digámoslo en otros términos, que sea determinante en la resolución del laudo arbitral, que si ella se hubiera evacuado debidamente, hubiera variado en toda la decisión de los árbitros. Ese carácter, además, así se ha atribuido en la mayoría de las legislaciones, tiene que tener para esa prueba un nexo directo con la controversia planteada, y así, y en últimas, se convierte en trascendente para la resolución del conflicto, de la diferencia, del litigio o de la controversia. De otro lado, también las legislaciones en materia general imponen otro condicionamiento, y es que exista o no exista, mejor aún, un fundamento legal para esa omisión arbitral en lo que hace de las pruebas. En esa lógica se impone colegir que una vez la prueba ha sido decretada, existe una resolución a su práctica, y entonces no resultaría regular que no se dé su realización. Más aún, claro está, lo saben los árbitros más recurridos, si es una prueba que tiene el carácter de trascendente, es significativa. Y desde ese punto de vista debemos decir que ese decreto de las pruebas, por supuesto que vincula a los árbitros, y ellos están compelidos, obligados a practicar todas las pruebas que hayan sido admitidas y que hayan sido decretadas por ellos. Y ese desacato en su propia decisión, la decisión de los árbitros de que esa prueba deba ser evacuada y la omisión en hacerlo, pues conduce a un vicio que puede acarrear, como lo venimos diciendo, la anulación del laudo arbitral. Pero conforme también a otros aspectos, conviene indagar en torno a motivos ellos distintos, como por ejemplo, ¿qué pasa si la prueba que se dejó de practicar no fue solicitada por la parte que recurre el laudo arbitral? ¿Puede la parte extenderse beneficiada si es que los árbitros dejaron de decretar esa prueba que pidió la contraparte de ellas? Y debemos decir que cuando la prueba achacada por la parte recurrente no fue pedida por ella, existe un motivo de duda a ese respecto. Pero otro lado, también debemos señalar si esa instancia permite o no reexaminar la cuestión litigiosa. Respecto del primer tópico, es oportuno entonces señalar y tener en cuenta un elemento específico, y es que una prueba que ha sido decretada por ese principio fundamental del derecho probatorio de la comunidad de la prueba pasa a pertenecer no a la parte que la pidió, sino específicamente al proceso y no a quien la provocó o la trajo a escena procesal. Y en razón de ello, cualquiera de los sujetos intervinientes puede formular la causal de anulación cuando de ella se deriva una probable anulación, con independencia de que se trate de una prueba propia o ajena,
de una prueba promovida por ella o por la otra parte. El otro aspecto, obviamente, que podría generar dubitación es si se exige o no que algún tipo de prueba, alguna modalidad de prueba, sea la que concrete o no la anulación. Y la causal, como se ha dicho jurisprudencialmente, hace abstracción al tipo de prueba que se deja de decretar. Es decir, bajo ese principio se refiere a cualquier prueba, un testimonio, una prueba documental, una prueba pericial, etc. Se extiende absolutamente a todas las pruebas y ese es un elemento bien importante. En tercer orden, también se discute si, dentro de esto que se viene tratando, si dados los límites de esta causal de anulación, entendidos en el precepto normativo que la consagra, sería eventualmente posible para la instancia de anulación entrar a cuestionar la forma como los árbitros valoraron el conjunto de los medios de prueba. Y debemos decir que no. La anulación no incumbe una segunda instancia. Y dentro de eso, lo único que podrá hacer el juez de la anulación es detectar el hierro en la falta de práctica de esa prueba, pero no desde luego aprovechar esa circunstancia para hacer un examen de la valoración o indicar una valoración probatoria distinta. Eso lo que concierne a una de las causales más trascendentales y desde luego más discutidas en lo que hace del recurso de anulación. Con esto damos finalización a esta conversación que esperamos, como decíamos precedentemente, que sea útil y que ayude a configurar tanto a los árbitros para blindar los laudos, tanto a las partes a la hora de recurrir el laudo buscando su anulación, pero también al juez de la anulación para entrar dentro de terrenos, si se quiere, mucho más concretos y a un ámbito de acción que llene de mayor estabilidad jurídica al laudo arbitral. Muchas gracias.